Bien, pues aquí estamos de nuevo hoy hablando de la crisis griega y decíamos hace unos minutos antes de irnos a publicidad que la gran pregunta que se hacen no solamente los españoles, sino también imagino que el resto de habitantes y de países miembros de la Unión Europea es de qué forma nos va a afectar lo que está pasando en el país heleno. Lo vemos de lejos, pero realmente lo tenemos muy cerca y las consecuencias pueden ser muy importantes, de hecho son muy importantes. A mí hay una cosa que me pone la carne de gallina y es que todo el esfuerzo que ha hecho el pueblo español, todo el esfuerzo que se ha hecho, todas las digamos, medidas que ha tomado el gobierno de austeridad han ido encaminadas a reducir el déficit del Estado. ¿De acuerdo? Entonces hemos hecho un esfuerzo enorme durante los últimos años que nos ha costado mucho y con el cual hhemos conseguido reducir ese déficit. Como decía Pedro, son 26.000 millones o 42.000 millones con la deuda. La parte que tenemos nosotros dentro de la deuda del Banco Central Europeo. Si Grecia no nos devuelve ese préstamo, digamos, para que todo el mundo lo entienda, nuestro déficit va a aumentar, se va a ver incrementado en un 2%, o sea, en 2%, perdón, en 2 puntos. 2 puntos que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas reducir en este país. Sangre, sudor y lágrimas de todos los ciudadanos. Y ahora, con esta crisis griega, vamos a, digamos, a echar por tierra todo el sacrificio que hemos hecho durante estos últimos años los españoles. Esto me parece absolutamente injusto. Nuestra prima de riesgo ya ha subido, las bolsas, no solo la nuestra, sino todas se corrigen. O sea, en fin, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que es muy grave y que nos va a afectar mucho más de lo que pensamos. Sí. Es cierto que el efecto económico, aún no conociendo el resultado de ese famoso referéndum, casi se puede vaticinar que salga sí o salga no, se va a producir un desequilibrio. Si sale sí, porque tendrán que volver a convocar elecciones, a proponer un nuevo gobierno, y si sale no, porque entraríamos ya en la situación límite de que un país prácticamente no acepta las condiciones de la Unión y por lo tanto él mismo va a pedir su salida, ¿no? Está pidiendo su salida, ¿no? Entonces, en cualquier caso, es una situación mala. La economía española, lo que menos, es como una economía que aún está en crecimiento, pero débil. Es como si estuviéramos en una fase de crecimiento incipiente. Lo que peor, efectivamente, lo que peor le va a un convaleciente es contagio de enfermos de alrededor que pueden estar. O sea, porque el efecto contagio, ese es el que de verdad podría producirnos daño directo, no indirecto, como hay un daño directo, que es el que habéis dicho, de las cifras estas vinculadas a la deuda, que han participado entidades financieras españolas, que de hecho ya han sido las más penalizadas en la cotización bursátil de estos últimos días, ¿no? Pero es que aparte es el daño indirecto, porque cuando sale Grecia, todo el mundo mira, todos los analistas miran, ¿cuál es el siguiente país más débil? No estamos nosotros, evidentemente, está Irlanda, está Portugal, es decir, hay otros que están peor. Nosotros hemos ido recuperando posiciones. Yo creo que está Portugal y después estamos nosotros. No, ya, en ese ranking, Irlanda nos ha superado. En ese ranking de la prima de riesgo no. ¿Italia no está peor que nosotros? No. En el ranking de la prima de riesgo nosotros estamos más fuertes. Pero Irlanda se ha recuperado mucho más. Sí, pero el precio que pagamos nosotros ahora mismo pues es... y Portugal nos coge muy cerca geográficamente. Tipo razonable, ¿no? Entonces, en esa situación de contagio, realmente tenemos un problema, ¿no? Es decir, puede ser problemático y sobre todo también que cambien otra vez las condiciones de las entidades, de las instituciones europeas, apliquen unos criterios de mucho mayor rigor que el que están siguiendo ahora, porque ahora al final el gobierno español negoció las condiciones de cuál era el déficit que iba a final de año y consiguió que le ampliaron un poquito el plazo y un poquito el porcentaje, en fin, porque yo creo que no va a pasar nada porque estaba haciendo los deberes, ¿no? Yo creo que no va a pasar en esa nada situación, al final, porque el referéndum, el resultado va a ser a favor. Vamos a ver, psicológicamente, un señor que va a un cajero y no puede sacar su dinero, los pensionistas que ni siquiera muchos tienen tarjeta de crédito o que tienen que ir 2 días a la semana en horas limitadas, estos señores son los que van a votar el domingo. Y ya el propio Tsipras, en definitiva, es que yo creo que él no quiere que salga que no,
porque si sale que no, se convierte en el gobernante del desastre. Y si sale que sí, se tendría que marchar, por coherencia política. Él no ha dicho que se vaya a ir, si ya, sale que por sí, eso no lo ha dicho, pero debería decirlo. Bueno, pero dentro de lo malo, irse. El problema, como lo tiene dentro de su propio partido, si se va, en cualquier caso puede haber otras elecciones y no está tan claro que no las vuelva a ganar. Es muy difícil que pueda salir el que ya no puede sacar dinero del cajero, el pensionista que no puede cobrar su pensión, el que ve que todo va al desastre, va a votar no a la Unión Europea en este referéndum el domingo. No tiene sentido. Si todas las encuestas dan que el 72% está a favor del euro, puede haber una cuestión pasional de decir, no, Europa no, Angela Merkel enemigo, son terroristas, pero será muy difícil que ese sea el resultado. Situaciones que el euro se debilita. Pase lo que pase, se está debilitando, ya bien, está perdiendo. De todas maneras, si el domingo el resultado es que sí, dólar, ¿no? el pueblo griego ha dicho que sí a la oferta de la Unión Europea y por tanto la oferta de la Unión Europea ya está terminada y se han acabado las negociaciones. Claro. Simplemente habrá que cerrar pequeños flecos, pero las negociaciones se han acabado. El pueblo griego ha dicho sí a la Unión Europea y a la oferta de la Unión Europea. Lo que pase dentro de Grecia ya da igual, si hay otro gobierno, otras elecciones, eso es lo de menos. Va a afectar mínimamente porque dará igual el resultado de esas elecciones. Dará lo mismo. ¿Qué importa que gane la derecha, que gane la izquierda, que gane el centro? Es lo mismo porque va a seguir la misma oferta de la Unión Europea que ya ha sido aceptada por el pueblo y nadie va a poder ir en contra de una decisión soberana aceptada en un referéndum. Bueno, lo que pueda pasar ahora mismo está muy difícil, pero hay una contradicción clara en el mismo Tsipras y tal. Y es el tema de que dicen de que si se les pone la tesitura de ser expulsados del euro, que puede estar fuera del euro, pero efectivamente, pero el juzgado, van a ir al juzgado, eso es lo último de hoy, sí, una demanda. Una demanda. Para dos cosas. Primero, el sábado para que no se les el fin de semana. No se la para que no se prepara les eche, porque no se les puede echar, porque no está previsto, como decía Juan al principio. Y segundo, que sería como la demanda que presentan hoy en día, el otro día en el periódico, un hijo mayor de que les pague el alimento, le alimenten el derecho a alimentos para que la Unión Europea la siga financiando. Es decir, resulte lo que resulte, yo voy a presentar una demanda para decir que aunque no acepte las condiciones que me imponen, me tenéis que seguir financiando de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en definitiva con esto? Porque a la cuestión de que se irá a los tribunales, Pedro sabe que decía aquello de, vale, un mal arreglo. Pleitos tengas y los ganes, ¿no? Pleitos tengas y los ganes. Entonces eso les debe también dar un cierto miedo que el tema ahora se judicialice. No sé cómo estarán las tasas. Con lo cual, conclusión, por decirlo en plan así un poco de broma y casi de chiste, que la Unión Europea, casi seguro lo más fácil es que se bajen los pantalones. Como decían en no sé comunidad, tiene toda la pinta. Solamente... No, la Unión Europea no se va a bajar los pantalones, lo que pasa es que el referéndum el domingo va a salir que sí, no, entonces ya está. ¿Quién se ha bajado los pantalones al final? Antes decía no, porque hay dos maneras de bajar los pantalones. Pero de aquí al domingo... No, ahora se los han bajado, como decían, no sé si en la comunidad los catalanes, que siempre decían, hombre, a veces hay que bajarse los pantalones, pero justo hasta la ranurilla, porque si no, ya sabes... Nosotros aquí, yo cuando lo he comentado así con algún amigo, en plan coloquial, dicen, no hizo nada. Aquí nos lo bajamos hasta los tobillos. Porque no puede ser de otra manera. Hay muchos condicionantes. ¿Confiáis en la fiabilidad de ese referéndum? Fiabilidad en el sentido del cómputo de las En elecciones, el sentido cómo van a de la organización, votación. de la fiabilidad, de que realmente este referéndum funcione como un referéndum con todas las garantías constitucionales. Sí, aquí lo que pasa es que como las noticias van cada hora o cada media hora, no se sabe, porque lo último que de esta tarde es que Tsipras ha pedido un tercer rescate. Para que entiendan los telespectadores lo del rescate, quiere decir otro préstamo adicional. Es decir, que les den más dinero. Y la contradicción también muy grande es que no están pagando la deuda que tienen, porque hoy tenían un vencimiento y eso ya sí que es muy grave, no pagan un vencimiento al Fondo Monetario Internacional. Eso no había pasado nunca hasta ahora en un país de la Unión Europea, por supuesto, en otros de Latinoamérica, y desastres tenemos en Latinoamérica varios. Argentina, que es un país que tuvo un corralito durante nada menos que un año, lo que lleva aquí una semana, lo que temen allí pasó un año. Los griegos, que pero es que yo creo que en el referéndum va a salir que sí el domingo, es lo más razonable, lo más sensato desde el punto de vista de los ciudadanos, y aunque haya manifestaciones por el no, habrá mucho voto oculto. El ciudadano griego normal que esté en su casa pues dirá, bueno, yo quiero votar que sí. Además, bien, el pensionista que ve peligrar su pensión dirá, ¿y cómo peligra más mi pensión? Mejor que me la reduzcan 50 o 100 euros que no que me vayan a quedar sin nada, que a lo mejor es que me quedo sin nada. Y además el efecto psicológico que Tsipras lo ha provocado, porque Tsipras al cerrar los bancos
y no dar dinero a los ciudadanos cuando quieren sacarlo, el efecto que provoca es decir, uy, vamos al desastre. Y yo creo que va a salir que sí en la votación. Saldrá que sí si se vende al final que el acuerdo es razonable y estos mismos, como tú decías antes, pero hoy es van cambiando un poco, por la noche, van cambiando ellos mismos un poco de posición y de una oposición frontal al final van a decir que bueno, sí, Tsipras, tal y como improvisa, es capaz de decir el domingo por la mañana ese cambio de tal, podría salir el no, ¿eh? Tal y como improvisa el domingo por la mañana, pues señores, ese cambio de opinión, mire, mejor en lugar de hamburguesas vamos a hacer salchichas. Las filas son sensibles y podría salir el no. Sí. Antes de cómo le afecta al ciudadano también, pues en las decisiones económicas, los ciudadanos españoles, ¿no? Los que vivimos aquí, trabajamos con euros, cobramos el salario en euros, en las decisiones que vaya a adoptar en este momento tiene que ser más prudente de lo que podía ser hace un mes, ¿no? Donde había un ánimo importante hacia la inversión en valores, en acciones, en el mercado bursátil, como uno de los elementos donde puede recuperar la rentabilidad que los renta fija, que los bonos y obligaciones del Estado, que están al 0,20 y al 0,30, no te iba a dar. Entonces, a través del mercado de valores, de las acciones, pues podías conseguir rentabilidades del 4, del 5, del 6, porque la acción está muy vinculada al crecimiento económico y ahora mismo estamos en un ciclo, especialmente en España, de crecimientos, donde la estimación es que al final del año el PIB esté en el 3, 3,5. ¿Cómo va a afectar toda inestabilidad a nuestro senda de crecimiento? Vamos a perder 3 puntos básicos, 2, 5, un 0,5 del PIB que estaba previsto. Es decir, todas las inestabilidades económicas al final van a ir generando dudas. Si generan dudas, se retrae la inversión. Ese es el primer efecto. Que la gente que busca entonces en estos momentos donde hay incertidumbre, los valores refugio. Los valores refugio pues son los valores de renta fija, estables, tal. Y entonces hay más aversión al riesgo, más miedo y hay más volatilidad en los mercados, hay más inestabilidad y bueno, pues todo eso al final afecta a esta senda que estábamos empezando de crecimiento y puede afectar y ojalá se resuelva dentro de 15 días y estemos aquí en otra tertulia otra vez hablando, fabuloso, salió sí, aceptaron las condiciones, el gobierno griego incorporó una bajada de las pensiones, una subida de impuestos, una reducción del déficit y se reestructuró la deuda, porque al final pagarla tiene que pagar, al final de año tiene vencimientos. Entonces, bueno, pues ha habido otro préstamo, otro rescate, se ha aplazado hasta dentro de 15 años en vez de 10, en fin, la reestructuración, lo que todo el mundo entiende como un fenómeno de ayuda o de apoyo directo hacia la deuda que tiene el país contraída, ¿no? Pero en todo caso, hasta que se resuelva eso, se genera inestabilidad, se generan dudas en el sistema financiero, ¿no? Los mercados internacionales, si tienen que invertir en Europa, en este momento el dinero de los fondos americanos pues se estará destinando posiblemente a la economía china, asiática o los países emergentes, en fin. Bueno, yo creo que eso que no es bueno, y eso por lo que decías tú, no es bueno. Las decisiones de inversión, pues en este escenario revuelto, pues siempre se retraen. Entonces yo creo que eso es... En fin, es algo obvio, siempre ha pasado, siempre se produce una... Entonces, cuanto antes se acabe la incertidumbre, mejor, porque yo creo que España estaba recuperando el vuelo, estaba recuperando el impulso, estaba generando ese empleo, de calidad o no, pero se estaba generando, estaba creciendo la economía, ya eran 6 trimestres seguidos, o 8 trimestres, perdón, de crecimiento. Poco, pero va calando, ¿no? Entonces, ahora este frenazo, esta inestabilidad tan próxima además, es que estamos, es que ahora mismo... Y yo quería plantearos una cuestión. Hay que ser optimista. Tenemos unas elecciones en España a la vuelta de la esquina, unas elecciones generales a la vuelta de la esquina que lo más tardar serán en noviembre o como otros vaticinan en septiembre, haciéndolas coincidir con las elecciones catalanas. Sí, parece que no. Pero bueno, lo más tardar en noviembre. 14 de diciembre es la fecha. 14 de diciembre es la fecha que más se pronostica como posible. ¿Vosotros pensáis que esto que está ocurriendo en Grecia puede dar un giro a las expectativas electorales de los partidos o al voto de los ciudadanos? Depende del resultado del referéndum también. Si el resultado... ¿Tú crees también? Sí, claro, porque depende de lo que ocurra en los próximos días. Vamos a ver, esto puede ser una tormenta
que se pasa la tormenta y ya no hay tormenta y se ha terminado. O puede haber una continuidad de la tormenta e ir cada vez a peor. Si votan no en Grecia, Grecia sale del euro, Grecia va al desastre, seguro que va a influir, pues si ya Rajoy lo está diciendo. Podemos, Syriza, tal, y no se equivoca mucho porque Podemos y Syriza están completamente relacionados, son íntimos y se parecen muchísimo en cuanto a su ideología. Participó en la campaña electoral. Participó en la campaña electoral y hoy están diciendo que los de la Unión Europea son unos terroristas y unos chantajistas, que no creo que se deba decir eso de la Unión Europea, me parece que no, Justo en lo absoluto. El que te ha prestado 150.000 millones. Claro, además, unos terroristas y unos chantajistas cuando han rescatado 2 veces a Grecia se le podía haber dejado caer mucho antes también, simplemente diciendo, ¿por qué tenemos que rescatarle? Tú has dicho antes al empezar, y me gustaría matizar, que España ha sido rescatada, no es cierto. Se ha producido un rescate en relación con los bancos, pero España no ha sido rescatada. A nosotros no se puede considerar que sea la misma situación que Grecia. Es muy fino, no es la misma, pero sí que ha habido un rescate, ha habido una... Y en cuanto a la influencia, va a depender de lo que pasa que no interesa en ciertos círculos hablar de rescate, pero rescate ha habido. Va a depender de lo que ocurra en los próximos días y de cuál es el recuerdo. El recuerdo no importa tanto como la realidad. Es decir, ¿qué realidad tenemos a finales de noviembre? ¿Una Grecia fuera de la Unión Europea y con los ciudadanos cobrando la mitad de pensiones y los bancos cerrados? En Argentina recuerdo que estuvo un año. Posibilidad A. Posibilidad B. Ha habido acuerdo, Grecia sigue en la Unión Europea, se ha reestructurado la deuda, las cosas van razonablemente bien, seas Tsipras o otro, el presidente de gobierno de Grecia. Entonces será diferente. Es que en España también tienen que pasar muchas cosas hasta noviembre y es imposible predecir los acontecimientos porque como cada hora pasa algo nuevo, cada día pasa algo nuevo, ¿cómo podemos pronosticar ahora qué ocurrirá en noviembre? ¿Tú crees que le puede, o sea, este efecto de hacer un símil entre Podemos y Syriza puede decir, cuando está Podemos gobernando, mirar la situación que pasa, ¿no? Es decir, ese efecto, ¿tú crees que eso puede llegar a la gente? Porque realmente en España Podemos no ha gobernado en ningún sitio, no tiene experiencia de gobierno, no sabemos cómo va a actuar, si sería sensata, insensata, si convocaría referéndum de independencia la semana siguiente o al mes, o de la salida del euro o de entrada, en fin, no sabemos cómo va a actuar. ¿Tú crees que piensas que...? Yo es que ya de parte, como antes distinguía entre el pueblo griego y este partido con concomidancia junto con nacionalistas también, que los nacionalismos son muy peligrosos en cualquier país europeo y demás, no solamente el nacionalismo de una parte de tu territorio, sino ese sentido del nacionalismo de encerrarse en sí mismo, porque es todo lo contrario a la construcción europea y demás. Y el punto de vista de estos de Podemos y todos estos, claro, yo los veo de alguna manera que intentan algunas veces desvincularse de lo que han dicho antes, porque de alguna manera saben que si quieren ser alternativa de poder tienen que coger parte de una sociedad también de voto de centro y además no muy radicalizado. Lo que pasa que yo en estas cuestiones, mientras esta gente como los otros no hagan una declaración expresa de que todas esas chorradas que a veces han dicho en relación con los terroristas de ETA, en relación con, por ejemplo, pues todos los de derechas o del PP son unos ladrones y poco menos que unos sinvergüenzas y todo esto y todo eso de las tonterías de la casta y demás, yo si siguen con esas tonterías y la lucha del proletariado, oye, que se vayan, pero vamos, a tomar viento fresco, porque eso solamente nos pueden llevar al desastre más absoluto de los absolutos y demás. Y yo creo que esto efectivamente son como estos ganaron las elecciones, pues haciendo unas promesas que han llevado lo que han llevado, a ser unos socios desleales, a tensar la cuerda hasta el máximo de ponernos, de tenerles casi que decir, porque a veces es lo que le pide el cuerpo a muchos europeos, cuando Anabel mismo decía, oye, que en Portugal, si aquí se les permite, en Portugal están haciendo un esfuerzo y se les ha exigido mucho. ¿Qué ejemplo? ¿Qué se les va a decir a los portugueses? Claro. Simplemente por la cuestión geopolítica, que allí es totalmente necesario y Estados Unidos se está presionando y no hay más remedio. Por lo que digo, dices, oye, pues nosotros también. Hay tantos desenlaces previstos que pueden pasar tantas cosas. Es eso sobre todo. Que es muy difícil, claro, que es muy difícil saber qué va a pasar dentro de 3 meses y qué efecto va a tener dentro de 6 meses cuando se convoquen las elecciones. Posiblemente estemos hablando de otra cosa completamente distinta. Pero mira, estemos hablando la gente se está dando cuenta del conflicto árabe o estemos hablando son muy listos. Del precio por ejemplo, la presidenta andaluza, petróleo. Ya lo mismo lo estás viendo también en Chimo Puig. El otro día el discurso institucional que hizo fue
un discurso totalmente centrado. Y dijo para mí una cosa muy importante, que eso le alaba, porque para mí es trascendental. Tú puedes intentar hacer una justicia social para todo el mundo y impedir los desahucios y demás, pero él dijo una cosa muy importante, pero respetando las leyes. A mí lo que me dan miedo es esos demagogos que dicen, no, como la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pues aquí a metralletas, si no, y ponemos una dictadura y a cada uno su covacha, aunque se eliminen las libertades y se elimine el derecho. Ahora, eso que dijo Chimo Puig, le alaba. El gobierno griego, y Susana Díaz está igual, totalmente centrada. El gobierno griego dice que ellos están respetando las leyes. Lo que no están respetando son los cumplimientos de sus compromisos. Claro. Pero las leyes las están respetando, los compromisos con la Unión Europea en cuanto... Efectivamente. Es que esa es la interpretación. Nos quedan escasamente 4 minutos de programa, pero no quisiera que acabáramos sin tener una mención bueno, pues a esos atentados que han tenido lugar en Túnez una vez más. Se ha cumplido en esta semana un año del Estado Islámico. Esta semana, ayer, 29 de junio. Ayer, para ser más exactos, un Estado Islámico que sigue avanzando, que sigue ganando posiciones y que sigue dejando pues un río de sangre. ¿Qué opináis? Lo peor del Estado Islámico, lo más triste de todo, es que está funcionando muy bien dentro del Estado Islámico. Eso es lo más grave. Quiero decir que están conquistando territorio, que además han proveído de educación, sanidad, y son unos brutos completos. Pese a esto, de que están dando... El problema es que cada vez más gente les apoya y se están extendiendo más. Y aquí en España sí que tenemos un problema grave con el tema del Estado Islámico, porque de momento no nos ha tocado el Estado Islámico. Tuvimos la masacre de Atocha, por supuesto, pero el Estado Islámico pretende reconquistar España, está entre sus planes, porque dicen que tienen que reconquistar lo que fue el gran Al-Ándalus, el gran imperio árabe, etcétera. Con lo cual, quizás a España nos toque también algún atentado. Es un tema gravísimo y que nos demuestra lo mal que se han manejado los políticos, porque tiraron a Saddam Hussein para sustituirlo, ¿por qué? Por el caos en Irak. Tiraron a Gaddafi en Libia, donde también está el Estado Islámico, para sustituirlo por el caos. Tendrían que tener una segunda visión. En Irak, concretamente, hay mucha gente que esto no lo sabe. En Irak, Saddam Hussein era un gobernante sunita, hay dos sectas, sunitas y chiitas. Bien, desarmaron el ejército sunita completamente, los tiraron a todos, y esos del ejército sunita son los que ahora están en el Estado Islámico. Con lo cual, la política que ha seguido Estados Unidos, no Obama acertadísimo, los anteriores y sobre todo Bush, equivocadísima. En mi opinión muy breve, es que un Estado que quiera imponer las condiciones por el terror no tiene ningún futuro, o sea, no va a poder conseguirlo. La comunidad internacional y todos los mecanismos que tiene a su disposición, seguro que a pesar de que el espacio este del Mediterráneo queda un poco alejado de los ejes económicos y de decisión, y entonces les preocupa menos, nos preocupa más a nosotros porque es por la proximidad, seguro que las instituciones internacionales no van a consentir que un Estado se imponga por el terror en pleno siglo XXI como estamos. 20 segundos, Pedro. El Estado Islámico es un ejemplo de lo más que la cosa ha producido en la historia de lo que es el mal. El hombre a lo largo de la historia, incluso naciones civilizadas, han cometido grandes malos y zonas oscuras, y esto es de lo más oscuro que ahora mismo creo que ha sucedido en el mundo desde que tenemos noticia de él. En fin, muy preocupados estamos por unas cosas y por otras. Aquí estaremos siempre para comentar la realidad de los hechos y para comentar la actualidad, y muchísimas gracias, porque sin vosotros no sería posible. Gracias, Juanjo, Pedro y Pedro. Nos vemos pronto para seguir hablando de la actualidad, porque vamos a estar aquí, señoras y señores, durante todo el mes de julio con este programa para seguir analizando esa actualidad que nos va sorprendiendo día a día. La semana que viene ya tendremos resultados de ese referéndum, si es que se llega a celebrar, y les daremos buena cuenta de ello. Nos marchamos hasta entonces, nos vemos el próximo martes, 10:30 de la noche, en Al Cierre y en Información TV. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches.